Somos animales comunicativos. Sean bienvenidos a Desde el Escritorio. Los saluda, como va a ser su costumbre, Luis Ángel Hurtado. En este episodio, su segundo episodio, vamos a darle continuidad precisamente al tema de la imagen. Esto derivado a los comentarios que nos hicieron llegar vía las redes sociodigitales de nuestro primer capítulo, en el cual abordamos la importancia de la imagen pública desde un punto de vista general. Para este segundo episodio vamos a abordar ciertamente el tema de la imagen pública, pero ya desde el punto de vista de las campañas políticas o las elecciones. Hay un dicho muy certero que es: somos imagen. Y por lo tanto las campañas, al ser un elemento persuasivo, o sea que pretenden precisamente persuadir a las personas, pues requieren precisamente de una imagen. Y cuando digo de imagen, no tiene que ver precisamente con la apariencia de la persona desde el punto de vista políticamente correcto. Porque teníamos hace unos años la idea de que los políticos, en este caso los candidatos, tenían que salir precisamente a cuadro, en imagen, correctamente portando un muy buen traje o un muy buen vestido. Tenían que precisamente estar acorde a la imagen pública social, al acuerdo social. Hoy en día, pues esto, a partir del boom de internet y por supuesto las redes sociodigitales, ha ido cambiando. Hoy en día la imagen pública está asociada principalmente a las libertades, y cuando digo las libertades podemos ver a primeros ministros, a presidentes, pues ya con el cabello largo, algunos de ellos portando precisamente un piercing o utilizando precisamente o más bien teniendo un tatuaje. Esto pues básicamente es a partir de la libertad que nos dio internet. Lo mismo ocurre en las elecciones. Las elecciones hoy en día son esta gama o esta oferta que existe precisamente en el cuadrante político, en donde se presentan las diferentes ofertas políticas o propuestas políticas que van encaminadas precisamente a un discurso político y a una imagen pública. El candidato en estos casos debe de centrarse principalmente en dos aspectos: la congruencia, porque es muy importante, la congruencia, y sobre todo la legitimidad. La congruencia se gana precisamente cuando el candidato o el participante está siendo acorde con su discurso verbal o discurso político, pero también con el discurso no verbal, que en este caso es su imagen pública. Si el candidato está hablando precisamente, o su discurso está centrado en el combate a la corrupción y todo lo que tiene que ver con la austeridad, pues no debe de portar precisamente un traje muy llamativo o un vestido muy llamativo o de personas, de diseñadores de alta gama. Debe de ser congruente precisamente con el discurso. Lo mismo ocurre si está hablando de libertades en el ámbito, digamos, en el terreno de lo sexual. Pues lo más correcto en este sentido es transmitir lo mismo en ese discurso verbal y no verbal. Hoy vemos precisamente que muchos políticos lo han aplicado, políticas muy interesantes al momento de transmitirlo vía su imagen, pero en ese sentido tiene que ser congruente, porque muchas veces el asesor incurre precisamente en el error de que la persona viene de orígenes muy humildes o de un origen trabajador, etcétera, etcétera, y lo quieren forzar y colocar en un lugar donde no debe de o no pertenece. Eso en su momento genera una cuestión que se llama disonancia cognitiva. Hay un rechazo por parte del receptor al momento de que ve a su líder sindical o ve precisamente a una persona que viene desde orígenes indígenas o humildes, portando precisamente trajes sastre o trajes de alto diseño en modas. En ese sentido, la congruencia. Y esto va de la mano del segundo elemento, que es la legitimidad. Al momento de que el discurso no verbal va de la mano con el discurso verbal, esto le da una congruencia, y al ser congruente, el receptor lo que hace es precisamente abrir el campo cognitivo, abrir la percepción y decir: lo que me está diciendo es verídico. Y al ser verídico, automáticamente genera cierta empatía, genera cierta aceptación y por lo tanto legitimidad. Entonces es muy importante que durante una campaña electoral las personas que participen pues sean congruentes con estos dos discursos: el discurso no verbal y el discurso verbal. Bueno, ahora como es costumbre en este programa, vamos a pasar precisamente a
hablar precisamente de una campaña electoral, pero desde el punto de vista de una serie. Vamos a hablar precisamente de esta primera temporada de la serie danesa Borgen. Adelante. ¿Qué hay? Soy Luis Cortés y esto es Desde el Sofá. La semana pasada hablamos de una serie llena de drama, valores feministas y valentía. Les invito a que si no lo han visto le den una pausa a este video y regresen más tarde. Ahora bien, hablando de otros temas, quisiera hablarles de Borgen. Esta serie despierta un gusto morboso por descubrir las diferentes situaciones en el interior de la política danesa, a través del personaje de Birgit Nyborg. Esta serie se narra el ascenso de la primera mujer en convertirse en primera ministra de Dinamarca. Antes de continuar con este episodio, quiero preguntarles, ¿saben qué significa Borgen? Este es el término coloquial con el que se le conoce al Palacio de Christiansborg, sede de los 3 poderes del Estado y también oficina del primer ministro. Este importante producto audiovisual muestra el poderío y compromiso con el que una mujer puede contar a la hora de buscar querer mejorar su país. A lo largo de todos los episodios, se muestran las diferentes dificultades de persuadir un país con distintas ideologías políticas. Birgit tendrá que dialogar con todos los partidos del entorno para poder así mantener un buen orden social. Sin duda, Borgen es un claro ejemplo de cómo el papel de una mujer puede triunfar en un contexto tan complicado como el de la política, donde, desafortunadamente, pocas son las ocasiones en las que se les toma en serio. Por ello, desde el sofá te lo recomiendo. Hasta luego, nos vemos pronto. Bueno, acabamos de escuchar en voz precisamente de mi estimado Luis lo concerniente precisamente a la serie de Borgen. Esta serie, pues como lo venía diciendo, está centrada precisamente en una campaña electoral. Precisamente el caso es, la protagonista pues es una mujer y es muy acorde al tema que estamos viendo. Bueno, ahora trasladándolo de la ficción a la realidad y siguiendo precisamente con esta temática de la imagen electoral, voy a centrarme en el caso precisamente de Evo Morales. Evo Morales es una de las figuras más controvertidas en los últimos años en el espectro político de Latinoamérica. Y Evo Morales precisamente es un ejemplo que hoy en día es referente de la imagen pública. ¿Por qué? Porque precisamente Evo Morales al momento que transmite o participa en estos procesos electorales, decide hacerlo desde su faceta como indígena bolivariano, y decide desde el primer momento que asume, digamos, la responsabilidad de ser candidato, hacerlo desde la vestimenta que caracteriza precisamente a los indígenas de esta parte del país sudamericano. Hay que hacer un énfasis: una vez que Evo Morales triunfa precisamente en este proceso electoral, Evo Morales decide no utilizar un traje en toda su gestión de gobierno. Esto derivó a que las personas o sus asesores de imagen tuvieran el gran reto de mostrar a un personaje que es congruente con su discurso, pero sobre todo congruente con su estilo de vida. Ha sido un indígena y es él orgulloso de ser indígena precisamente de Bolivia. Decidió no portar un traje, y lo que hicieron sus asesores fue confeccionar una suerte de trajes típicos de la comunidad indígena que representa Evo Morales, y confeccionarlo a un estilo formal para que acudiera a todos los eventos relevantes o de grande relevancia en Bolivia o fuera de Bolivia, portando precisamente estos elementos distintivos de su origen indígena, pero también guardando el respeto a las relaciones diplomáticas y a la imagen institucional ya de un país. Bueno, ahora en ese sentido, este es un claro ejemplo de cómo la congruencia en determinado momento le transmite también legitimidad a un personaje. Si quieres mantenerte bien informado, actualizado y sobre todo entretenido, ya no tienes que estar buscando más. Todo lo que necesitas es suscribirte a este canal y seguirlo en sus redes sociales.
Continuando con la referencia del uso de la imagen pública con los dos elementos que hemos transitado en este programa, hablamos de la congruencia y por supuesto de la legitimidad. Ahora lo quisiera aterrizar al terreno nacional. Un terreno nacional en el cual las mujeres han adaptado o se han adaptado a un estereotipo más masculino o más pegado precisamente al terreno de lo masculino. Pero en este caso quisiera centrarme al caso de la senadora por Morena en Oaxaca, Susana Hart. Susana Hart, oriunda precisamente de este estado, decide al momento que asume esta responsabilidad como candidata, por supuesto, a la senaduría, seguir usos y costumbres a partir del pueblo de Oaxaca, a partir de su atuendo. Es característico de esta política que utiliza precisamente algunos elementos distintivos, principalmente las blusas típicas de varios de los pueblos indígenas de Oaxaca. Esto le da de una u otra forma representatividad del origen que tiene ella al ser oaxaqueña, y segundo lugar le da legitimidad ante estas comunidades. Rompe el esquema o el estereotipo que existía o existe todavía en ciertos lugares de México y decide utilizar por una parte este tipo de atuendos. En otros casos, cuando acude a ciertas reuniones, no solamente en el Senado, sino en su estado, no solamente decide portar una blusa, sino que decide en algunos casos portar algunos vestidos confeccionados por manos indígenas de su estado. Esto le otorga por una parte esta carisma, esta vertiente de legitimidad que requiere todo político, pero también le da esa suerte de empatía entre el pueblo o la comunidad que ella representa con su cargo en el Senado de la República. Susana Hart es un caso muy interesante, es un caso precisamente de una mujer que trata de traer el discurso de los indígenas a una de las tribunas más importantes de nuestro país, que es el Senado. Sigamos ahora con Jimena para escuchar su sección. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Jimena Bravo y el día de hoy en Pluma Selecta les traemos 3 recomendaciones del portal de noticias IMX. Esto para que terminen con toda su semana. Número 1. Un nuevo modelo lanzado para Instagram promete contenido exclusivo para aquellos que paguen una suscripción mensual. Los creadores de contenido que formen parte del nuevo modelo tendrán la posibilidad de crear publicaciones exclusivas para sus seguidores. Número 2. ¿Qué tienen en común Vicente Fox, Berenice Hernández y Armando Quintero? Bueno, pues ellos y más fueron hackeados a lo largo de este inicio de año. La seguridad cibernética ha fallado, pues en México se ha contado con un total de 14 billones de amenazas y ciberataques para el 2020. Número 3. El domingo 23 de enero fue encontrada sin vida la periodista Lourdes Maldonado, quien formaba parte del programa de protección para periodistas de Baja California. Periodistas de diversas partes de México han convocado una movilización en todo el país para protestar y exigir justicia por sus colegas. Las notas completas podrás leerlas en el portal de IMX. Nos escuchamos pronto. Bueno, agradezco muchísimo a Jimena, como siempre, en su sección. Como tal, pues bueno, como siempre, pues el tiempo es nuestro principal adversario en estos episodios. Les agradezco primeramente que nos siguieran en esta segunda cápsula de Desde el Escritorio. Y con ello quisiera recapitular algunos de los elementos que vimos a lo largo de este segundo material. Primero de ello, la importancia del uso de la imagen pública y en entornos electorales. Este es un elemento fundamental que, como veníamos diciendo, la imagen transmite muchos elementos que pueden darle elementos de legitimidad, pero sobre todo de congruencia a un candidato y a un político. Vimos también en voz de mi estimado Luis Cortés la referencia de una de las series más exitosas de Dinamarca, que es Borgen, en su primera entrega, donde vemos el caso de la protagonista, que es una candidata en el trama, en el desarrollo de esta primera temporada. También hablamos en el caso de 2 ejemplos, el caso de Evo Morales
como un referente internacional en congruencia y legitimidad a partir de guardar su imagen y garantizar también su discurso de las comunidades indígenas de Bolivia. También vimos el caso de la senadora Susana Hart y la congruencia y la legitimidad que tiene también en su imagen pública a partir del uso de ciertos atuendos característicos de los pueblos indígenas de Oaxaca. Y bueno, en ese sentido, para redondar todo lo que tiene que ver con este episodio, les recuerdo la importancia de la imagen pública en elecciones es fundamental, más en una época en la cual la imagen, tanto virtual como tradicional, pues es la primera entrada que tenemos de cualquier referente político. Como siempre, soy Luis Ángel Hurtado, los invito a seguirnos en las diferentes redes sociales que tenemos y nos vemos en el siguiente episodio.